Hola, nosotros les hablaremos sobre el proceso de importación del maíz. Nuestro equipo está conformado por Damaris Alejandra Aguilar Barba, José Maximiliano López Aguirre, Arlet Galilea López Ábalos y Leslie Jacqueline Rangel Vargas. La importación de maíz amarillo a México es un proceso complejo que requiere cumplimiento de una serie de regulaciones estrictas y detalladas para garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos por las autoridades mexicanas. Este proceso comienza con la obtención de un certificado fitosanitario que asegura que el maíz está libre de plagas y enfermedades que podrían afectar la agricultura local. Además, es crucial asegurar la precisión en el pedimento aduanal, un documento que detalla la mercancía y sus características, siendo indispensable para la correcta evaluación y cálculo de impuestos y aranceles. Elegir un agente aduanal experimentado es fundamental, ya que este profesional no solo asesora en el cumplimiento de las normativas, sino que también facilita la coordinación con las autoridades aduaneras. Las inspecciones por parte de estas autoridades pueden incluir revisiones físicas del cargamento, escaneo de rayos gamma y el uso del sistema de semáforos fiscal para decidir si se requiere una inspección adicional. La selección del medio de transporte adecuado, que garantice la integridad del maíz durante su traslado, es igualmente importante. Además, dado que las normativas aduaneras y sanitarias pueden cambiar, es esencial mantenerse informado sobre cualquier modificación que pudiera afectar el proceso de importación. El despacho aduanero, regulado por el artículo 35 de la Ley Aduanera, incluye una serie de formalidades para la entrada y salida de mercancías, las cuales pueden estar sujetas a revisión mediante un sistema de selección automática que asegura el cumplimiento con todas las normativas vigentes. ¿Te interesa saber el proceso del despacho aduanero? Aquí te explicaremos paso a paso. La empresa Maseca llevará a cabo la importación de 500 toneladas de maíz amarillo. El producto arribará al país a través de una vía marítima y será despachado mediante un pedimento en la aduana de Coatzacoalcos. Este trabajo tiene como finalidad examinar el proceso de despacho aduanero, destacando la importancia de cumplir con las normativas aduaneras para garantizar una importación eficiente y sin contratiempos. Se analizarán los procedimientos clave para la liberación de mercancías en aduanas, considerando los requisitos documentales y operativos necesarios. El primer paso es acceder a la ventanilla única de comercio exterior, mejor conocida como la WUSEM. Esta es una plataforma digital implementada por el gobierno mexicano para centralizar y simplificar los trámites relacionados con el comercio exterior. Aquí ingresarás al sitio web de la WUSEM con tus credenciales de acceso y llenarás un formulario con todos los detalles de tu importación. Por ejemplo, qué tipo de maíz es, cuánto pesa, de dónde viene, todo. Y por supuesto, adjuntarás los documentos necesarios, como la factura comercial, que esta es una prueba de venta internacional con detalles del producto, los términos de venta, los datos del vendedor, comprador y moneda. Es esencial para las aduanas y los impuestos. También el conocimiento de embarque o guía aérea. Este es un documento emitido por la transportista que prueba el contrato de transporte marítimo o aéreo. Los documentos de regulaciones y restricciones no arancelarias, que certifica el cumplimiento de estas regulaciones y restricciones. El certificado de origen, que verifica el país de origen del maíz amarillo para aplicar preferencias arancelarias. La garantía en cuenta aduanera de garantía, que esta es una prueba de garantía en caso de que el valor declarado sea inferior al estimado por la aduana. El certificado de peso o volumen, que este es un documento requerido para despachar mercancías a granel, emitido por una entidad certificadora. También la información para identificación, análisis y control. Después, la plataforma realizará una validación automática de los datos ingresados para detectar posibles errores o inconsistencias. Luego tienes que firmar electrónicamente el pedimento y los documentos adjuntos utilizando tu certificado de firma electrónica. Una vez que hayas completado todos los pasos y verificado que la información sea correcta, presenta el pedimento a través de la plataforma. Aquí les explicaré la contratación y coordinación con las agentes importantes. Este es un punto muy importante del cual depende en gran medida la selección y coordinación con los siguientes factores a la hora de una importación. El agente aduanal. Aquí se selecciona un agente autorizado con experiencia en el producto agrícola, maíz amarillo y el conocimiento sobre la aduana de Coatzacoalcos. El agente preparará y revisará la documentación necesaria, pedimientos, facturas, certificados, etc. y gestiona el despacho aduanero, que esto nos apoyará en cumplir con todas las regulaciones, realizando los pagos de impuestos y tarifas correspondientes. En el punto de transportista se deberá contratar una empresa marítima con experiencia en el producto agrícola, con la capacidad de poder transportar 500 toneladas de maíz, que es un promedio de 12 a 13 contenedores de 40 pies. El transportista debe proporcionarnos alguna documentación y coordinar la entrega en el puerto. Que la documentación será un bill of lading, con la planificación de logística del manejo, las inspecciones, almacenamientos del puerto y los que se utilizan las grúas y volcadoras hidráulicos para poder bajarlo en la bahía o muelle. En el de clientes, en este caso Maseca, deberá proporcionar la documentación necesaria para la importación del pedido de compra, factura comercial y certificados. Aquí se deberá coordinar la recepción y la confirmación de la carga con el agente aduanal y el transportista. En las autoridades aduaneras deberán presentar el pedimento de importación y la documentación requerida, ya sea el bill of lading, la factura y el certificados.
Aquí las autoridades deberán inspeccionar la carga para asegurar que cumplan con las regulaciones y emiten un permiso de liberación. Aquí, como es de copia simple, es de un 15% lo que se va a ver por cada tolva o contenedor. Y se deberá cumplir con todas las regulaciones aduaneras aplicables en este producto agrícola que es a granel del maíz amarillo. En el paso 4 se realiza el proceso sobre la obtención de permisos especiales, ya que para importar maíz a México es necesario obtener una serie de permisos que garanticen el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de calidad y de seguridad establecido por las autoridades competentes. Algunos de los permisos que tendrás que solicitar son los siguientes. Primero, el permiso fitosanitario emitido por Senacica para garantizar que el maíz cumple con los requisitos fitosanitarios establecidos para su importación y comercialización en México. Además, también está el permiso de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por Zagarpa para la importación de maíz dependiendo de la cantidad y el propósito. El permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para la importación de maíz para uso humano o animal. También un permiso de la Dirección General de Inspección y Certificación de la Secretaría de Economía para la importación del maíz y el certificado de calidad emitido por Zagarpa para garantizar que el maíz cumple con los estándares y requisitos establecidos para su comercialización y consumo en México. Recuerda que aunque sean emitidos por una misma organización, son diferentes permisos sujetos a diferentes procesos, los cuales incluyen la verificación de la calidad, la seguridad y la trazabilidad del maíz, así como la evaluación de los riesgos fitosanitarios y sanitarios asociados con su importación y comercialización. Al obtener estos permisos, te asegurarás de que el maíz importado cumple con los estándares y regulaciones aplicables protegiendo la salud humana, animal y vegetal, así como el medio ambiente. En el paso 5, revisión física y liberación de mercancías, tiene que coincidir la documentación declarada, también el cumplimiento de regulaciones y todas las inspecciones físicas que lleven esa misma. En el primer punto tenemos la liberación de guías, que es en sí el transporte que se debe presentar en la guía de carga y el documento que se detalla en el envío ante todas las autoridades. Esto es muy importante ya que esto tiene que ser correspondiente y coincidir con la información del BUSEM y el pedimento de importación. Luego entramos en el 2, que es la revisión física de la carga. Aquí se tiene que revisar el exterior del contenedor para asegurarse que no haya daños o manipulaciones del mismo, ya que ellos te dan un sello de seguridad y tiene que estar intacto. La importancia de que tiene que estar garantizada la mercancía y que no haya sido alterada o comprometida en su transporte. Una inspección interna y todo lo que asegure la cantidad y calidad del maíz coincida con lo declarado. En la inspección del semáforo fiscal entra en vigor lo que vendría siendo el mecanismo de selección automatizada, que se derivan dos, el verde y el rojo. En el verde no se requiere la inspección adicional, en el rojo se realiza una inspección más detallada. La importancia de este es que es un sistema aleatorio y mejora la eficiencia del proceso aduanero, reduciendo demoras innecesarias. Después siguen las pagos a contribuciones. Aquí se debe calcular y pagar los aranceles, IVAs y los derechos de trámites aduaneros ante la liberación de las mercancías. Esto es muy importante porque es el pago correcto de los impuestos y las contribuciones es muy crucial para evitar retrasos o sanciones, principalmente a la hora de cumplir con las normativas aduaneras. En el punto 5 tenemos la inspección de los rayos gamas, que es donde los contenedores se escanean para detectar posibles contrabandos o materiales ilícitos. Es un proceso no es invasivo, sin embargo proporciona una seguridad en la que no se tenga que abrir el contenedor y pueda acelerar la liberación. En el punto 6 tenemos la precaución y cuidados al importar el maíz seco. Aquí pues es el requisito fitosanitarios, ya sea el certificado de origen, el análisis de laboratorios, verificar que el maíz esté libre de plagas y contaminantes. Su importancia es proteger el cultivo mexicano y asegurar del maíz importado y que la calidad del maíz esté como la que se declaró, con el contenido de humedad, su ausencia de impurezas y el posible presencia de micotoxinas. Es muy importante ya que esto asegura la calidad del maíz, así como del consumidor, ya sea animal o humano. En el transporte y almacenamiento tendrás que tomar en cuenta las condiciones de transporte, ya que el maíz debe ser transportado en condiciones adecuadas para evitar su deterioro y contaminación. Los vehículos de transporte deben estar limpios y desinfectados. Además, el almacenamiento, ya que una vez en México, el maíz debe ser almacenado en condiciones adecuadas para evitar la proliferación de plagas y la pérdida de la calidad. Los almacenes deben ser limpios, secos y ventilados para mantener la integridad del producto. Finalmente, el paso 6, la liberación de la mercancía, ya que una vez que la mercancía ha pasado todas las revisiones y se han cumplido con los requisitos aduaneros, se procede a la liberación de la mercancía y esto significa que el maíz puede ser retirado del puerto y transportado al destino final. Y aquí verás la documentación final, ya que se emite un comprobante de liberación que autoriza el transporte del maíz fuera del recinto aduanero.
El agente aduanal coordina con el transportista para la recogida y la entrega de la mercancía. Terminando ese proceso, se entrega al cliente. La mercancía es entregada a Maseca o a otro destinatario final, completando el proceso de importación. Se mantiene un registro detallado de todo proceso para futuras auditorías o verificaciones. Hoy hablaremos de un caso preventivo sobre un despacho aduanero fuera de horario y día hábil. La empresa Maseca, líder en la producción de masa y tortillas de maíz, planea importar 500 toneladas de maíz amarillo a través del puerto de Coatzacoalcos. Sin embargo, por razones operativas y ajustes en la cadena de suministro, la descarga y el despacho deben realizarse durante un fin de semana largo, coincidiendo con un día festivo nacional. Para iniciar, es necesario justificar por qué el despacho debe realizarse fuera del horario. Es importante evaluar si existe una razón válida para que lo permita. Si se encuentra una justificación adecuada, se procede a presentar una solicitud formal ante la aduana de Coatzacoalcos, solicitando la autorización para operar fuera de los horarios habituales. Una vez aprobada la solicitud, se debe asegurar que la mercancía esté bien embalada y etiquetada antes de ser enviada al recinto aduanero. Después, es importante notificar a la aduana sobre la llegada de la mercancía al recinto fiscal para que pueda programarse la inspección aduanera. La mercancía será sometida a una inspección física para verificar que cumple con las normativas fitosanitarias y de calidad. Luego, se revisa que toda la documentación presentada cumpla con los requisitos establecidos, como las facturas comerciales y los certificados fitosanitarios. También se verifica que la fracción arancelaria utilizada para clasificar el maíz importado sea correcto, en este caso la correspondiente al maíz amarillo. Luego se determina el valor aduanero de la mercancía para calcular los impuestos correspondientes. Una vez valorada la mercancía, se calculan los impuestos generales de importación, IVA y cualquier otro tributo aplicable. Finalmente, se realiza el pago de los impuestos y derechos arancelarios a través de los medios autorizados, antes de proceder con la liberación de la mercancía. Ya después se libera la mercancía. Las características importantes a notar son requisitos de etiquetado y almacenamiento, ya que el maíz debe estar adecuadamente etiquetado y almacenado en condiciones que prevengan su deterioro y contaminación, estas cumpliendo con las normativas de origen, calidad y seguridad. Proceso de inspección y liberación. El maíz importado a México tiene que pasar por una serie de inspecciones, incluyendo la revisión por rayos gamma y el sistema de semáforo fiscal, para asegurar que su cumplimiento con las regulaciones aduaneras antes de su liberación y entrega. Documentación y permisos requeridos. Es necesario reunir y presentar una extensa documentación y obtener varios permisos especiales para la importación de maíz, garantizando el cumplimiento con las normativas fitosanitarias, sanitarias y aduaneras mexicanas. En conclusión, el despacho aduanero es un proceso fundamental en el comercio internacional que permite la entrada y salida de mercancías a través de las fronteras. Sin embargo, conlleva algunas ventajas y desafíos. En los pros del despacho aduanero se encuentra la facilitación del comercio, porque permite a las empresas importar y exportar bienes de manera eficiente, contribuyendo al crecimiento económico y a la expansión del mercado. Además, la regulación de la legalidad, ya que asegura que las mercancías cumplan con las normativas y regulaciones de cada país, contribuyendo a la legalidad y seguridad del comercio. También está la recaudación de impuestos, porque permite a los gobiernos recaudar aranceles y otros impuestos fundamentales para el financiamiento de los servicios públicos y programas sociales. Finalmente, en los pros, el asesoramiento especializado, porque muchas empresas contratan despachantes de aduana que ofrecen conocimientos y experiencia, ayudando a optimizar el proceso y evitando errores. Por el lado contrario, en los contras del despacho aduanero están los costos adicionales, ya que los aranceles, impuestos y honorarios de los despachantes pueden aumentar significativamente el costo total de las mercancías. Además de que pueden estar los retardos, el proceso puede resultar en retrasos debido a trámites burocráticos, inspecciones o requerimientos de documentación, lo que puede afectar la cadena de suministro. También está el riesgo de las sanciones. El cumplimiento de las normativas aduaneras puede dar lugar a multas, confiscación de las mercancías o incluso acciones legales. Y finalmente, la dependencia de la logística. Un mal manejo en el despacho aduanero puede afectar a la logística de la distribución y el tiempo de entrega. En resumen, aunque el despacho aduanero es una función crucial para el comercio internacional, también conlleva ya desafíos de las empresas que deben considerar para optimizar su operación, y es recomendable contar con profesionales calificados en el área para minimizar los riesgos y asegurar un proceso fluido.